entonces en su enseñanza decía que Nabucodonosor había visto en el foso de los leones a Jesús, cuando realmente eso no es lo que dice el texto. Por ejemplo, cuando usted lo busca en la Biblia de Jerusalén y aún en la misma Reina Valera, fíjese qué interesante, aún en la misma Reina Valera dice que habían 3 jóvenes y el cuarto era semejante al hijo de los dioses. ¿Por qué? Porque dentro de la tradición religiosa politeísta que tenía precisamente esa región, una de las cosas que se postulaba era que los dioses tenían hijos. ¿Ven? Ahora, nosotros pudiéramos llegar, desde luego, dentro de nuestra reflexión cristiana, a pensar que allí había un ángel, que allí estaba el Señor, que allí estaba el cuidado del Espíritu Santo. Pero fíjese, llegar a la traducción de King James para decir que allí estaba el Hijo de Dios, da paso entonces para que alguien a la hora de predicar o a la hora de enseñar diga que allí estaba Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces, ese problema de las traducciones a veces a uno le resulta un tanto chocante, porque si bien es cierto hay buenas traducciones bíblicas, hay otras traducciones bíblicas que no son tan buenas. Y cuando uno lee el texto, querido, cuando uno lee el texto, uno se da cuenta que el texto no está traducido de manera prístina para un buen entendimiento del pasaje bíblico en todo su contexto. Ahora, no podemos negar, por el otro lado, que la razón de esas nuevas versiones adviene precisamente como resultado de que de un genuino interés de simplificar la lectura de las Sagradas Escrituras. Por eso cuando alguna gente se me acerca y me pregunta, pero pastor, entonces, ¿qué Biblia? ¿Qué Biblia yo considero que debo? Pues la respuesta del Pitre fue, tenga varias y no se sienta culpable por tener varias. De hecho, aquí el domingo el pastor Ariel Padilla decía, esas Biblias viejitas que usted tiene, que ya no necesite, esas yo no las doy. Yo tengo, por ejemplo, yo tengo una Vulgata latina que no se la voy a dar a nadie. Es más, ni la saco de casa. No. Entonces, ese elemento, obviamente, de simplificar las escrituras ha sido muy saludable y ha sido maravilloso. Pero hay que aprender dentro del proceso a distinguir las mejores herramientas para el estudio bíblico, porque no todas las Biblias son buenas herramientas para el estudio bíblico. Bueno, lo que pasa es que vienen Biblias con comentarios bíblicos, pero por ejemplo, usted va con una Biblia de un comentario bíblico de Scofield a una iglesia presbiteriana y no se la dejan abrir. No le van a dejar abrir la Biblia de Scofield. ¿Por qué? Porque Scofield es un intérprete contrario a la doctrina presbiteriana y contrario al calvinismo. Y está dentro de la escuela dispensacionalista, obviamente, y ya necesariamente pues no responde, porque Scofield lo único que hizo fue un comentario a la Biblia. Pero llegó un momento interesantísimo en alguna gente que pensaban que los comentarios de Scofield eran tan sagrados como el texto bíblico. Y de hecho
Claro, yo no se lo hago a mucha gente, pero yo tengo pastores amigos presbiterianos que me han invitado a predicar y de una manera de broma. De hecho, voy con una Biblia de Scofield. Me dice, si vienes con la Biblia de Scofield, te quedas afuera con tu Biblia, porque aquí no te lo vamos a poner. Porque para ellos, obviamente, la Biblia de Scofield no es una Biblia que ellos aceptan desde el punto de vista, y no por el contenido de la escritura, sino por el contenido de los comentarios. Son los comentarios de Scofield los que ellos no aceptan sobre ese particular. Ahora, hay un dato que es importante también considerar, y es que a pesar de que el esfuerzo de la división en los capítulos y en los versículos de la Sagrada Escritura fue extraordinario, hay que entender que no es del todo perfecto. ¿Cuál es la gran ventaja que nosotros tenemos hoy con la Sagrada Escritura que no tenía? Por ejemplo, claro, en el tiempo de Jesús da la impresión de que había ciertos rollos que estaban plenamente identificados. Tal vez por su uso. Por ejemplo, habían salmos que se utilizaban para ir de viaje. Y los salmos que se utilizaban para ir de viaje, pues da la impresión como que ya los tenían separados. Pues, yo estoy tratando de recordar el nombre del que se encargaba de los libros en la sinagoga. Se me escapa ese nombre, así que si alguien le viene a la memoria, dígamelo para yo poderlo decir. En la Biblia, en el libro de los Hechos se menciona a uno de ellos, y desde luego esas personas pues eran las responsables de conservar, de proteger, de cuidar y de proveer los rollos, y ya ellos sabían. Por ejemplo, una persona iba y decía, yo quiero leer un salmo porque me voy de viaje, pues allá le buscaban el Salmo 91, le buscaban el Salmo 23, porque había una serie de salmos que los utilizaba la gente. Habían unos salmos para la venganza, había unos salmos para el luto. Entonces los salmos para el luto, pues, o los libros para el luto, por ejemplo en Jeremías, en Lamentaciones y en Job, pues entonces se los daban. Pero habían también documentos bíblicos para los recién casados, y un recién casado cuando llegaba a la sinagoga y decía que era recién casado, no le permitían leer ni Job, ni Lamentaciones, ni a Jeremías. Decía, muchachos, tú no estás para llorar, tú estás para reír, tú estás recién casado. Y no lo dejaban bajo ninguna circunstancia trabajar con documentos que pudieran provocar llanto o pudieran... Debería el cantar de los cantares. El cantar de los cantares era un documento que se les daba para leer. Bajo ninguna circunstancia. Ahora, salvo esas excepciones, leer las escrituras en aquel tiempo era un dolor de cabeza. Yo me imagino al etíope leyendo un trozo, una porción que alguien le regaló o que de alguna manera obtuvo por su posición, tratando de leerla y de interpretarla al pobre, ¿verdad? Por eso le dice, bueno, si alguien me lo explica, entiendo este jeroglífico, si no, no lo voy a entender. Ahora, lo que es interesante es que el tener las Sagradas Escrituras en capítulos y en versículos, hoy en día nos ayuda a nosotros enormemente a encontrar ágilmente cualquier historia o cualquier pasaje de las Sagradas Escrituras. Y ahora más, porque en estos sistemitas de teléfono, inclusive usted puede incluir hasta una concordancia y la puede incluir temática y puede decir yo quiero buscar aquí, quiero mirar y quiero saber
¿Cuántos textos aparecen con la palabra agua? Y usted puede jugar con ellos. Los quiero ahora en textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y los quiero que trate de mares y que trate de ríos, etcétera. Usted puede jugar con toda esa información hoy en día a nivel cibernético. Es decir, hoy en día todavía de esto que yo estoy hablando, ya esto pasó a la historia. O sea, yo estar hablando de que la Biblia hoy la podemos mirar con capítulos y versículos, mire, eso pasó a la historia. Porque sí, ya en muchas ocasiones, sobre todo uno que tiene que estar expuesto a tantos escenarios, y de momento uno está en un velorio y de ahí tiene que pasar a un hospital a ver un enfermo, o de ahí tiene que pasar a ver a alguien que está pasando por una tribulación. Oiga, y uno agarra el aparatito y dice, voy a la concordancia, y la concordancia te dice, para tratar asuntos de tribulación, aquí está toda esta retraída de pasajes bíblicos. Entonces, pero imagínese si esa experiencia fuera hoy, como era 2000 años atrás. Ahora, otros datitos que me gustaría poder considerar breve es que yo mencioné a Estienne y a Lantos, ¿verdad? Que fueron los que intentaron mantener un buen equilibrio entre los números de los versículos por capítulos, y desde luego hicieron el esfuerzo. Pero todavía hoy, cuando leemos las Sagradas Escrituras, descubrimos que ese esfuerzo no fue perfecto. No fue perfecto. Por ejemplo, mire, si vamos al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 7. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Vamos brevemente a ese capítulo. Juan, capítulo 7, ahora versículo 53. Ok. Versículo 53. No hay un 54 ahí, ¿verdad? O sea, termina en el 53, donde dice, cada uno se fue, ¿qué? Se fue a su casa. Pero sin embargo, si pasamos al capítulo 8, versículo 1, mire lo que sucede. Y Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. ¿A quién le pertenece el versículo 1 del capítulo 8? Al 753. Si acaso debería ser el 7, ¿qué? El 754. No debería ser el 8.1, porque dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Pues a Lanton y a Estienne se le chipoteó. Ahora, fíjese lo interesante de esto. ¿Qué demarca esta información? Esta información lo que demarca es el rigor tan responsable para el manejo del documento sagrado. Obviamente, yo no me di cuenta. Yo lo leí. No fue que yo leyendo me di cuenta, fue que yo lo leí de un documento que decía, mira, Estienne y Lanton cometieron errores en la cuestión de los capítulos y de los versículos, y subdividieron y dejaron algunos versículos que corresponden a un capítulo anterior y los metieron en el capítulo subsiguiente, ¿verdad? Pero cuando uno mira esto, uno sabe que los especialistas se han dado cuenta, y todos los que han hecho procesos de revisión de la escritura se han dado cuenta, pero sin embargo todo el mundo lo ha dejado, ¿qué? Déjalo ahí. ¿Por qué? No, porque eso lo que hace es revelar el proceso de integridad que se tiene con el manejo de ¿qué?
del documento sagrado. Tal vez alguien en un comentario al margen puede añadirlo, decir este capítulo y este versículo comienza y termina aquí. O puede decir este texto es un poco oscuro en su interpretación, o estos versos no concurren con los manuscritos antiguos. Pero nadie se le ocurrirá que por su propia cuenta arbitrariamente decir lo elimino, o lo cambio, o le añado. De hecho, quienes han hecho eso, porque hay quienes lo han hecho, ya y sencillamente no se le ha considerado su documento como un documento sagrado. Por ejemplo, nuestros amigos los testigos de Jehová y nuestros amigos los mormones. Entonces eso pues obviamente se les pone signos de interrogación. ¿Quiénes fueron tus recursos? ¿A quiénes consultaste? ¿Quiénes fueron las autoridades que intervinieron en tu traducción, que intervinieron en tu documento? ¿No lo puedes probar? Pues no lo podemos aceptar. Claro, el argumento gracioso es que nosotros no le evidenciamos a nadie quiénes son nuestros recursos por una cuestión de humildad. No, si no se trata de arrogancia ni de orgullo, se trata de un protocolo de integridad con el texto, de un protocolo de integridad con las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjese lo interesante, ahí lo tiene. Ese versículo donde debería estar es o dentro del 53 o debería ser ¿qué? El número 54. Pero sin embargo, se pasó al capítulo 8 y nadie se dio cuenta. Óigame, pero déjeme decirle algo. Sí, algunas Biblias pueden hacer entonces ese tipo de arreglo. Pero fíjate que como quiera se identifica que el otro pertenece al capítulo 8. Ahora, por el otro lado, en el Salmo 19, el final del versículo 4, vamos a ir al Salmo 19, versículo 4, dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras, ¿verdad? Ahora, ese versículo 4, y hasta el extremo del mundo sus palabras, la parte B, realmente no pertenece a ese versículo 4. Realmente esa parte B pertenece al versículo 5. Si leemos, vuelve de nuevo al 4. Y hasta el extremo del mundo sus palabras, pasa ahora al 5. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Si uno lee ese versículo 4b junto con el 5 y el 6, entonces sí se da cuenta que el salmista de quien está hablando es del sol. De lo contrario, se pierde el sentido. Si vamos al versículo 1, a ver si lo podemos identificar bien. 19.1 hasta el 6. Dice, al músico principal, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4. Por toda la tierra salió su voz. Ahí debería haber un punto, no una coma. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. Verso 5. Y
como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Verso 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Note bien que de lo que está hablando ahí es propiamente del sol. Ahora, otro elemento interesante es que eso de al músico principal de David en los documentos antiguos tampoco aparece. Eso fue asignado posteriormente. Ahora, Lo intercalaron. sí fue puesto posteriormente, como resultado de una tradición que plantea que David escribió salmos. Y desde luego, pues eso sería otro tema que no vamos a cubrir hoy aquí, pero hay muchos estudiosos de la Escritura que dicen que pudieron haber sido dedicados a David, pero no necesariamente que él los haya escrito, ¿verdad? Pero eso es otro tema que tal vez usted pueda anotar en los papelitos eso y lo podamos trabajar más adelante. Ahora, por último, los salmos en el texto hebreo no necesariamente son iguales a la traducción de los 70 y a la traducción de la Vulgata, que es posterior de la traducción de los 70. Una fue en griego y la otra fue ¿qué? En latín. Esta gente aprendió bien tu enseñanza, William. No es porque dice Vulgata latina que se Ok, bueno, ahora, en estos salmos, algunos se dividieron y otros se fusionaron. Como por ejemplo, el Salmo 9 y el Salmo 10 en hebreo están juntos los dos en el 9. Sin embargo, en la Vulgata latina y en los 70 están ¿qué? Están separados. El Salmo 114, el 115 y el 116 en hebreo están juntos. De hecho, esos fueron los cánticos que hizo Israel el día que se leyeron. Esdras leyó los documentos en el patio del templo. Sin embargo, nosotros, tanto en la Vulgata como en los 70, se separaron para hacer el Salmo 114, el Salmo 115 y el Salmo 116. Por el otro lado, el Salmo 146 y el Salmo 147 en el texto hebreo están juntos, mientras que en la versión griega están divididos. A esto también le pudiéramos añadir otros comentarios de traductores. Por ejemplo, el Salmo 116 y verso 15, ¿verdad? Con la famosa expresión de estimada es a Jehová la muerte de los santos, y en otras versiones dice mucho dolor le cuesta a Dios ver morir a los que Él ama. Si usted compara las dos expresiones del mismo salmo, descubrirá que no están diciendo ¿qué? Que no están diciendo lo mismo. ¿Y por qué uno lo dice de una forma? ¿Por qué la Biblia de Jerusalén lo traduce de una forma? ¿Y por qué Reina Valera lo traduce de otra? Bueno, porque lo están traduciendo como un pensamiento cristiano, mientras que la Biblia de Jerusalén lo planteó como la mentalidad judía. El Tanaj lo había escrito, lo había planteado. ¿Cómo es?
¿sí? Pero no significa mucho dolor le cuesta a Dios ver morir a los que Él ama. Desde luego, estas cosas yo creo que en alguna medida sirven para tener una mejor comprensión del texto, del libro, para saber que a través de los años, como bien nos dijera uno de los recursos invitados, el Espíritu Santo se encargó de hacer milagros extraordinarios para que nosotros tengamos en nuestra mano las Sagradas Escrituras que nos revelan a la persona de Jesucristo. El milagro es de haberlo guardado para los enemigos de la palabra. No. Pero mi comentario que cuando le hace la mano es que los hebreos lo tengan juntos, el 115 y 116, y acá no lo tengan numerados. Separados, pero están incluidos. Están, sí. Que si tienen menos libros los judíos porque lo dejaron más juntos que separados, sí. pero que por lo menos el contenido están ahí. No, y que por el otro lado, o sea, aun cuando el mundo protestante mantiene el Antiguo Testamento dentro de la Tanakh y no de la traducción de los 70, no podemos negar que desde el punto de vista histórico los libros deuterocanónicos son importantes porque demarcan un cuadro histórico interesantísimo que obviamente nos sirve a nosotros para saber en qué momento estaba el pueblo de Israel y bajo qué circunstancias estaba el pueblo de Israel. No nos van a servir a nosotros desde el punto de vista teológico, sobre todo en los Macabeos, que habla hasta del purgatorio, que es la única razón por la cual la Iglesia Católica lo tiene, al libro de Macabeos, porque de hecho el libro de Macabeos nunca había sido interesante para nadie hasta el momento de la Reforma, como el libro de Santiago tampoco había sido interesante para nadie hasta el siglo XVI. Vino a ser importante porque contradecía la postura de quién y la posición de Lutero. Si no hubiera seguido estando ahí, pero sin tener relevancia e importancia como adquirió como resultado obviamente de la Reforma. Sí, pero sin embargo en el libro de Macabeo se menciona la profecía de Daniel cuando profanan el templo con el leñón, y ninguno de los demás libros habla de eso. Y es un dato corroborablemente histórico. La profecía de es correcto. ¿Y de dónde sacan los católicos que Pedro fue el primer papa? De la tradición. De la tradición. No hay nada, no hay ninguna evidencia. ¿Tú no crees? No, la tradición folclórica de la Iglesia, básicamente, pero no hay ninguna evidencia bíblica, doctrinal, que lo diga. De hecho, ni siquiera históricamente, no sé si alguien tenga alguna información adicional, pero ni siquiera históricamente se puede probar que Pedro dirigió la vida de la iglesia primitiva. Porque dentro de la documentación de Lucas, quien aparece dirigiendo la vida de la iglesia primitiva fue Santiago, no era Pedro. Pedro no aparece. De hecho, cuando se dio la situación de los gentiles, Pedro fue hasta asustado. Pedro fue asustado. Por lo tanto, no era el primer papa. Si hubiera sido el primer papa, hubiera hecho es cátedra, yo digo esto y ya, pero no lo era. Dicen también que hay algo que se usa que fue el primer papa, y sin embargo es el único en la Biblia de los apóstoles que lo identifican como casado. Cuando Jesús va, que tenía suegra, ¿verdad?
Bueno, lo que pasa es que lo del el matrimonio y el celibato de los sacerdotes fue posterior, cuando mucho tiempo después, cuando la iglesia se da cuenta de que sus ministros no pueden estar casados porque se pierde la economía de la iglesia con la cuestión de la gerencia. No, mejor vamos a establecer celibato, porque imagínate si cada